En el tiempo, que es un texto que Sacristán hizo a propósito, que no llegó a publicarse en vida de él, a finales de los 60, finales de los 70, digamos, durante la década de los 70, el orden del tiempo en Gramsci, el autor, de este texto, vio, cuando pocos osaban mirar, la profundidad y novedad de muchas de esas temáticas con la lucidez que le caracterizaban. Wolfgang Hari y Barry Commoner, además de los atisbos presentes en la obra del propio Marx, fueron algunas de sus referencias centrales. Como era marca de su obra y de su forma de entender la vida política, Sacristán no se quedó solo en reflexiones filosófico-teóricas, fructíferas sin duda. Como el buen sentir Chiricahua, del que habla en una de sus anotaciones, el suyo también se expresaba en el hacer. Por ello, participó activamente en el movimiento antinuclear, en el Comité Antinuclear de Cataluña especialmente, en críticas razonadas al deslizamiento pragmático, o más bien pragmatista, de fuerzas políticas de las que había formado parte decisivamente, en aproximaciones a una política científica de orientación socialista, en las críticas a las limitaciones de la desmediada democrática que poco a poco se iba imponiendo de manera natural en nuestro país, y en fin, en un movimiento, el antimilitarista, que alcanzaría una enorme penetración ciudadana y conseguiría grandes movilizaciones durante los años de lucha contrario al ingreso de nuestro país en la OTAN. Tampoco su amigo y compañero José María Valverde estuvo alejado de la mayoría de estos combates. Batallas en muchos casos aparentemente perdidas que ahora, con el transcurso del tiempo, adquieren nueva importancia y una valoración distinta, y hacen bueno aquello que él mismo comentara crítica, pero afablemente, del propio Jerónimo, quien desde luego fue un luchador, un guerrero hasta el final de sus días, que es a veces necesario dar batallas que se saben o se suponen perdidas, por dignidad, por el ejemplo y porque la historia, ¿por qué no iba a serlo?, puede ser a veces un proceso con sujetos activos que luchen por finalidades realistas, consistentes y deseables. Así pues, Sacristán escribió, ya he hablado de ella, una presentación y unas notas de información complementaria para la edición castellana de la biografía de Jerónimo en una hermosísima lengua, uno de sus mejores castellanos cervantinos, a la altura de la profundidad y agudeza de sus comentarios históricos y poliéticos. Las notas adquirieron importancia propia, y él mismo indicó que, deseando evitar un prólogo desmesurado, prefería redactar unas anotaciones temáticas que pudieran leerse independientemente unas de otras, de modo que cada cual pudiera consultar el asunto que más le interesara. Algunas pinceladas de todo ello. En el caso de Jerónimo, el interés de Sacristán se cruzaban dos cosas. Una vieja pasión por la cultura amerindia. Cuando yo era joven estudiaba Nahual, comentaba en una entrevista a Manolo Sacristán, cuando yo era joven estudiaba Nahual y sabía mi gramática. Tenía mi pequeño diccionario, confeccionado por mí mismo, porque en los años 40 no conocía ningún diccionario Nahual en castellano. Y por otra parte, una motivación más positiva. La historia, sigue diciendo él, de la agricultura en el ámbito amerindio, lo que podríamos llamar el ecologismo de la cultura amerindia, un curioso ecologismo muy complejo cuyo estudio evita las ingenuidades de alguna franja ecologista, tonta, europea. Otro tema que me interesaba mucho era el modelo de cultivo de la agricultura maya, una agricultura que, si no origen, se puede considerar el prototipo de todas las culturas agrícolas amerindias, del que yo, en aquel momento, por eso lo estudié con el mayor detalle que pude, no sabía si había que entenderlo como una buena maestra de cultura agrícola distinta de la nuestra y que no fuera depredadora como lo es esta, o si en realidad era todavía más depredadora. Era un sistema de roturación en rotación, de donde viene todo el resto amerindio, por lo menos en el norte, quizás en el cono sur no. Los últimos descubrimientos de aquel entonces, Sacristán fue entrevistado en la Semana Santa de 1979, indicaban que lo que hacía el campesino maya era roturar un trozo de bosque donde plantaba su maíz y sus melones, sus cubetáceas
durante algún tiempo unas cuantas cosechas. Luego abandonaba aquello y pasaba a otra zona de bosque y roturaba otro trozo. Todo esto era muy sabio desde el punto de vista ecológico, porque mientras tanto, en principio, el bosque se va reproduciendo, reponiendo. Sea como fuere, algo más críticamente Sacristán señalaba. Su cultivo no es muy profundo, no trabaja el terreno muy en profundidad, y el bosque renace. El bosque renace con ese sistema, supongo, sobre la base de una densidad de población agrícola muy escasa y de una densidad de cultivo que también lo es, porque el sistema mismo no creo que sea muy conservador. Están cargándose el bosque sin parar, a menos que el bosque sea muy grande en proporción a la población que tiene que ser alimentada por la agricultura. Construir eso como un idilio, dice él, pone en cuestión también. Todo eso le llevaba a plantearse los problemas de la crisis de civilización capitalista avanzada en una forma muy radical en sus comienzos. Este era un interés positivo, no era solo el interés crítico de contemplar a un grupo humano dejado en la cuneta, en la basura de la historia y esas cosas. Los intereses de tipo crítico fueron secundarios, señalaba. En algún momento, apuntó, sí que le pareció oportuno hacer alguna pequeña crítica, muy de alfiler, muy de detalle. Defender, por ejemplo, la locura militar de Jerónimo como una conducta en absoluto loca, sino con sentido común por lo que tenía de intento de mantener la identidad apache. La identidad apache subsistía y subsiste, pero la de otras culturas amerindias, que en principio parecieron más razonables y no llegaron a la catástrofe de la defensa militar a los Jerónimos, se habían perdido ya entonces. Los Nez Percé, por ejemplo, que eran una gran cultura, que eran muy buena gente y que no fueron locos como Jerónimo, desaparecieron. Y su lengua también. Sobre esto, algo más, un poco más grande. La presentación que escribió para la edición breve, apenas 2 páginas, recogía unas palabras de Turner. Para los apologistas de los indios, los aficionados a las cosas indias en general y los anticuarios de tendencia sentimental, el estudio de los chiricahuas y de su historia y la carrera de Jerónimo representan una verdadera piedra de toque. Muchas de esas personas preferirían concentrarse en torno a la historia y las costumbres de otras tribus, como los cheyennes, los navajos y los sioux, ninguna de las cuales fue jamás tan agresiva como la de los chiricahuas. Pero precisamente por eso es tan interesante esta tribu. Sacristán reconocía que el mismo motivo de interés habían tenido en la redacción de hipótesis para escoger la narración autobiográfica de Jerónimo como primer ofrecimiento en memoria de las casas, la astronomía de las casas en el 5º centenario de su nacimiento. Salvo que uno estuviera muy bien predispuesto, era muy difícil idealizar a los apaches al modo como lo pudieron ser los Senecas o los mohicanos o los hurones. Sus costumbres, las de los apaches y especialmente las de los chiricahuas, no podían ser muy suaves. Eran las costumbres de un pueblo de cazadores recolectores que por su situación geográfica se vieron obligados a considerar la acción guerrera en busca de botín tan importante para su supervivencia como la caza misma. Pero es que no se trataba de eso para Sacristán. Los apaches, al no facilitarnos las cosas, al impedirnos descansar en una mala conciencia nostálgica, nos dejan solos y fríos a los europeos ante la pregunta de Bartolomé de las Casas, la pregunta por la justicia, la cual no cambia porque el indio sea el trágico Cuauhtémoc en su melancólica elegancia o un apache de manos sucias y rebosando licor tissuín por la oreja. Por otra parte, además de ser desde las casas, este planteamiento tiene la virtud de contraponerse al amoralismo cientificista, forma hoy frecuente del progresismo. Los apaches, tan cerrados ellos, obligan al progresista a reconocerse genocida o a reconocer que a lo mejor tiene sentido político la palabra justicia. Jerónimo mismo era muestra de la general inferioridad estética de los apaches respecto de otras naciones indias. El mismo Pablo me comentaba hoy, ¿no?, que viendo muchas fotos de Jerónimo parece una vieja, digamos, no hay un gran estilo de elegancia como vemos en otros jefes, ¿no?, digamos. No fue hombre dado a pronunciar una frase como la del jefe Sioux Toro Sentado acerca de su corazón rojo y dulce, pero por otra parte recordaba el prologuista
y aunque digna e inocentemente el mismo Toro Sentado y Alce Negro y varios otros grandes jefes y chamanes indios acabaron por participar en el Wild West Show de William Cody y otras empresas análogas, Jerónimo no. El pobre Toro Sentado andaba con ese feo golfo de Buffalo Bill en aquel verano de 1885 en que Jerónimo urdió su última batalla guerrillera, la jornada del desespero que terminó en el Cañón del Esqueleto, que es donde firmó la rendición. A pesar de todo, no consiguieron corromper a Jerónimo. Lo exhibieron en feria, una vez que hubieron decidido no ahorcarlo, como al principio pensaron. Lo redujeron a pequeña industria familiar de souvenir, lo fotografiaron publicitariamente, pero no consiguieron que dejara de ser un luchador hasta el final, un guerrero, como probablemente se diría él a sí mismo. Hasta el último momento está luchando por conseguir que su pueblo pueda volver a Arizona, y todavía cuando cuenta en su vida a Barre, tiene detalle inolvidable de buen combatiente. Jerónimo ha contado la matanza de prisioneros norteamericanos bajo la dirección de Cochise en la reacción colérica de los Chiricahua a la estratagema traicionera de que han sido víctimas. Enseguida se para, nota que puede haber cometido un error y cierra el paso en defensa de los suyos. De todos los que intervinieron en aquel asunto, yo soy el único que hoy vive para librarlo, digamos, de posible responsabilidad. Doy un dato, digamos, que quizá os pueda interesar. En una publicación ya del año principio del año 2000, se publicó un libro. No hay sobre la población amerindia o indígena, digamos, del norte de América, ¿no? Dice Larry Zimmerman en un libro sobre los indios norteamericanos, hablando de la población: es posible que las investigaciones futuras permitan llegar a un consenso, pero por ahora la mayoría de los expertos considera que la población nativa de Norteamérica, inmediatamente antes de la llegada de los europeos, no llegaba a los 10 millones. Según el censo estadounidense de 1990, la población de indios, esquimales, en los censos que se sigue utilizando este término en lugar de inuit, y aleutiano se aproxima a los 2 millones. Si sumamos los 740.000 nativos canadienses entre indio, inuit y metis, en el año 2000 la población total de nativos norteamericanos rondaría los 3 millones. Digamos, en ese proceso acabaron con lengua, cultura y pueblo. Leyendo todo esto, por ejemplo, en las películas hemos visto los hurones. No quedan hurones en Estados Unidos, ni sus lenguas, pero sí quedan muchos indios chiricahuas, muchos apaches. Por ejemplo, hay mucho más navajos, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es importante. Bueno, Salvador dice algo así como: gracias una vez más por su paciente escucha, le dirijo a vosotros. Para compensar y finalizar, les dejo con un poema de un estudioso de Sacristán. Un libro se llama Historia y Vida Cotidiana. Un poema de Álvaro Ceballos, que dice así: las 8. Sacristán se precipita en un berenjenal de traducciones. Estudia y alimenta su archivo. Prepara conferencias, plancha, lee. Come, friega los platos y visita a su padre. Extremando precauciones, ciclostila, pasquines instructivos o acude a una reunión del Comité Central. Labriola, Gramsci y Coletti poblaron su visión del comunismo. Jerónimo le dio una idea fija. La 11. Pone a hervir los espaguetis y desliza un dibujo de sí mismo debajo de la almohada de su hijo. Bueno, pues esto es lo que es.